tecnología biológica y etnografía de las distintas culturas del continente americano. A continuación, veremos las exposiciones o veremos un enfoque más profundo en la conocida como de la Tuna al Chaco, la historia precolombina, inaugurada en abril de 2001, que aborda la historia social prehispánica de hace más de 10.000 años en el noroeste argentino. La muestra arranca con los testimonios más tempranos de las experiencias de domesticación de plantas y animales, entre los grupos de cazadores-recolectores que habitaron el noroeste andino y culmina con el turbulento periodo de las rebeliones indígenas frente a la invasión española a mediados del siglo XVI. Ahora vamos a entrarnos en la vida agraria de las aldeas. Estas comunidades dependían de la agricultura y la ganadería. Para su práctica ciertamente se vuelven sedentarias y comienzan a ocupar variados ambientes naturales. Asimismo, desarrollaron nuevas tecnologías como la cerámica, el tejido y la metalurgia, que usarían para sus objetos artísticos. Estas comunidades estaban relacionadas mediante los lazos de parentesco y su religión se basaba en el culto de los antepasados y a los seres vivos y lugares sagrados. Importante de toda la sala. Bueno. Acá, este nivel de organización ahí, estaban acá arriba los jefes, las aldeas con sus jefes y los jefes de jefes. Y acá está igual más el Inca, el Estado Inca. Los Incas eran fanáticos de los controles, pero tenían un problema, no tenían escritura, o sea, no tenían simbología. Lo reemplazaron con esto. Por ejemplo, venía vos, representante del Inca. Igual que allá, cada sector de la sociedad tenía un rol. No que, por ejemplo, hacías agricultura, después en rato libre hacías cerámica. No. Vos hacías agricultura. ¿Está? Y acá, estos eran especialistas los que lo hacían. Los quipu camayo. Quipu significa nudo en quechua. Entonces, venía vos con los quipu camayo, que era lo que lo hacían. Vos eras el representante, digamos, legal del Inca. Cada manojo de hilos corresponde a un jefe de jefes. Y cada hilo corresponde a algún objeto importante que nosotros le teníamos que contar a ella qué era lo que teníamos en nuestras tribus. Cuántas llamas, cuántos textiles, cuántas vasijas de maíz, que era, supongamos esos tres elementos. ¿Qué decía el Inca? El hilo tiene que estar en el color que la naturaleza le dio al objeto. Llama marrón, hilo marrón. Sí. ¿Cuántas, por ejemplo, vos cómo te va? Luján tenía 11.542 llamas en las 100 aldeas que ella dirigía. 10.000, 1.000, centena, decena, unidad. Un nudo, 5 nudos, 4 nudos, 2 nudos. Maíz. Supongamos que ahí afuera hay una vasija grande, que esa sea la unidad de medida que tenían del maíz. ¿Cuántas de esas tenían? Para acordarnos, 22.222, 2. Hilo naranja. Sí. Los textiles, no hay ninguno. Color natural era generalmente, poca tintura utilizaban. Entonces, en hilo natural, ¿cuántas? También para acordarnos, 33. Y así todos igual. O sea, el hilo naranja de acá lo utilizaban todos con el maíz. Entonces, todos los jefes ya sabían qué expresaban en cada hilo, ¿no? Hasta la mitad. De la mitad para adelante se hacía el mismo manojo de hilos. ¿Por qué? Nosotros éramos parte de un imperio. Teníamos que tributarle al Inca. Y era un porcentaje de lo que nosotros le habíamos dicho que teníamos. Ese porcentaje es aproximadamente el 9%. No porque esté escrito, sino porque se ha repetido en varios de estos quipus. Que no hay muchos, que son pocos, aparte, generalmente los quemaron los españoles y fundamentalmente los curas, porque decían que era un pacto con el diablo, cualquier pavada de esa. Bueno, lo concreto es que el mismo manojo de Luján, y lo marrón, el 9%, 1086, 1086. Y lo naranja,
1985 también es más o menos el 9% de 22.222. Y así todos los otros. Por lo tanto, ¿qué tenía? En esta parte de acá, sabía lo que tenían en... Imagínense, este es el imperio. Desde Santiago de Chile hasta el sur de Colombia. En toda una zona, que era donde nosotros estábamos, tenía un conocimiento de todo lo que había. Y con esta parte, tenía conocimiento el Inca, qué era lo que iba a tener para gobernar, porque estos eran como si fueran un impuesto, con dos aclaraciones. Uno, se hacían dos quipus. Uno lo llevabas vos para el Inca, y otro lo teníamos nosotros en una pieza no, en una cueva, para saber cuál había sido el compromiso que habíamos adquirido con el Inca. Con una aclaración. Con relación a esta parte, por ejemplo, vos de las 1086 llamas que te tenías que enviar, a veces enviabas 886. Y esa de 200 diferencias la cambiabas o la reponías con fuerza de trabajo de mujer y de hombre. No sé qué proporción sería, pero era utilizado ese sistema a veces para reemplazar algunas de las cosas que tenían que tributar. No está muy efectivamente, pero es muy probable que haya sido así. O sea, es un instrumento... Compensaban algo que faltaba. Exactamente. ¿Y había alguien que controlara eso o suponían que todos eran honestos y todos hacían bien la cantidad de cosas que tenían? El Inca tenía el ejército. Pero el ejército igual controlaba las cosas. No, lo controlaba el ejército, no, los quipus, los contadores controlaban. Bueno. En esta parte lo más importante es el aspecto sociocultural. Allá vemos las pieles de los señores del jaguar. Recordemos que el jaguar era considerado el representante de Dios. Y cuando comenzaban una ceremonia, el señor con la piel de jaguar también tenía en su hombro, o en el antebrazo, un disco, podemos verlo allá, cuya función principal era reflejar el sol. Se apuntaba y el sol reflejaba a la cara de los presentes en la ceremonia. La ceremonia se daba por finalizada cuando se tocaban las campanadas. Estos objetos de bronce marcaban la persistencia del culto solar andino y la representación del sol como figura humana. A partir del año 1000 después de Cristo, en distintos lugares del noroeste argentino se construyeron grandes centros poblados en los cerros, también conocidos como pucarás. En cuanto a la organización social, la comunidad trabajaba la tierra para el mantenimiento del pucará a través de una relación de reciprocidad, es decir, que brindaban servicios al curaca y este le daba mantenimiento, alimentos y servicios. Estos trabajos ayudaron a la conquista de nuevas tierras, a que se amplíen las obras de regadío y a la construcción de centros ceremoniales. Una de las tecnologías más desarrolladas fue la metalurgia. Esta se desarrolló en talleres donde fundían los metales, ¿sí? Y esta complejidad que vemos reflejada en los materiales en los objetos metálicos se vio reflejada en la inversión de tiempo en la producción metálica. La cerámica tuvo una notable diversificación según las funciones para lo cual se utilizaba. Por ejemplo, para el almacenamiento de granos o líquidos, para los cultos, en el sentido de urnas o piezas de rituales, y para también las vasijas para cocinar y el servicio. Las imágenes realizadas sobre estos elementos cerámicos se debieron tanto a la cronología como a las regiones, pero siempre el elemento, el factor común entre ellos, fue el mundo religioso.